Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos este domingo 12º después de Pentecostés. Dice el Evangelio, un hombre bajó de Jerusalén a Jericó, un samaritano. Se conmovió y acercándose le vendó sus heridas. Lucas 10:23. Y en el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único en rescate de muchos. Y lo dirá San Pablo en primera persona: Él me amó y se entregó por mí. Es la caridad, la reina de las virtudes, como dirá Santo Tomás. Pero la virtud teologal, no la que predican los modernistas, la beneficencia humana, puramente humana, sino la teologal. Este texto de hoy, hermanos, es una pintura, un cuadro de resumen de toda la economía cristiana. En breves y sencillas palabras, Jesús relata una parábola donde describe el plan de salvación. No un simple ejemplo de solidaridad de merenderos, como muchos hablan con esto y lo usan y abusan. Jesús muestra el plan de Dios, la caridad de Dios. Caritas, Deus caritas es. Dios es caridad. Caridad teologal. Es un evangelio teológico, no moral. Nos enseña lo que Dios, Él hizo por nosotros, para nuestra salvación, y lo que debemos esperar de Él. El hombre asaltado es el hombre herido del pecado, asaltado por los demonios, caído y tomado por la muerte, herido por el pecado de origen. El amor de Dios hizo entregar al Hijo, el Logos, el Verbo encarnado, que bajó a este mundo. Y lo cantamos, haciéndose así para salvar al esclavo en el pregón pascual. Exultet, oh feliz culpa. Señor quiere curar nuestras heridas en la iglesia, dentro de ella, no fuera. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera del arca de salvación, fuera de la posada no hay salvación. Y es ahí donde conduce el samaritano al moribundo. Ahí se encuentran los sacramentos, medios materiales, eficaces, que producen lo que dicen de la gracia salvadora, que devuelven la dignidad al rostro, del rostro humano desfigurado por el pecado que había perdido. La reconciliación, sacramento de curación figurado por el óleo medicinal, suavizante, curativo,
y el sacramento de la Eucaristía, culmen de todos los sacramentos, figura por el vino recibido en la sangre de Cristo. En la iglesia nos prepara para la vuelta, y ahí termina la parábola de hoy. Nos prepara para la vuelta del samaritano, el extranjero, el que estaba fuera del pueblo, el que vino de afuera, pero bajaba de Jerusalén. Cuando Cristo llame a cada uno definitivamente y nos visite a cada uno y nos pague por el amor devuelto en buenas obras que surjan de la reina de las virtudes teologales, la caridad. Dice San Agustín: oh Jerusalén, se interpreta pues la visión de la paz. Representa pues el paraíso del que fuimos expulsos. Porque antes que el hombre pecara, estaba él allí, en la visión del Shalom, de la paz. Esto es, el paraíso perdido, la Jerusalén celestial. Todo lo que veía era paz y alegría, pero bajó de allí, como humillado y abandonado por el pecado, hacia Jericó. Esto es el mundo. Y hoy mismo, y los que escuchaban a Jesús esta parábola entendían perfectamente. Jerusalén se encuentra en las crestas de las montañas de Judá, áridas, secas, inhóspitas. Luego viene el valle del Jordán, árido y desierto, y de lejos se ve el río Jordán, y entre el río y el medio del valle se encuentra, muy cerca del río, la ciudad de las palmeras, o también llamada Jericó, que está en un valle, en el fondo, cerca del río. Hace falta bajar para ir a Jericó. Y eso es símbolo del mundo. Los padres de la iglesia lo veían así. Los padres de la iglesia veían en Jericó el mundo, la ciudad más antigua, una de las más antiguas de la humanidad. Hay 8 Jericó, dicen los arqueólogos. Comenta San Juan Crisóstomo: ¿quiénes son los ladrones sino los ángeles de la oscuridad, de las tinieblas, en las manos que no hubiera caído a no exponerse a su encuentro, apartándose y saliendo de los mandamientos divinos y celestiales? Este hombre es Adán, dice el Crisóstomo, que estaba tendido sin auxilio en el camino. El samaritano es Cristo, que cargó al herido medio muerto sobre un animal jumento, imagen de la encarnación, del Verbo de Dios, del Logos, del Hijo Eterno, hecho hombre, en su divina pasión, el cual cargó en su carne, siendo Dios, nuestros pecados, nuestras miserias, nuestra cura con aceite y vino. Como dice el profeta, por sus llagas hemos sido curados. Él cargó sobre sí nuestras culpas.
fruto de la divina pasión, instituye los 7 sacramentos, que es el alma de la Iglesia, que es la Iglesia visible, material. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde están los sacramentos? Para nuestra divina salud, como acto sublime de caridad. Caridad teologal, no de beneficencia barata, sino de acción divina, salvadora y libre. Así quiso enseñar hoy al fariseo que pregunta, por medio de la confesión y de la misa, sobre todo en la posada de Dios, que es la iglesia, muchas veces no muy cómoda y limpia, una posada antigua y vieja, como diría Teresa de Ávila, que es la vida una mala noche en una mala posada. Esto es la vida cristiana, una vida eclesial, convaleciente a los cuidados de una iglesia que nos transmiten los sacramentos. Somos cuidados y debemos cuidarnos de los ataques de los ladrones, que son además nuestras pasiones. Ya no son los demonios que quedan fuera, sino que entran con nosotros a través de nuestras pasiones, debilidades, inclinaciones, vicios, nuestras enfermedades del alma. Dice San Ambrosio, obispo de Milán, mas como este samaritano no podía permanecer mucho tiempo en la tierra, debía volver al lugar de donde había bajado, por eso sigue, y al día siguiente sacó 2 monedas, 2 denarios. ¿Cuál es el día siguiente sino el día de la resurrección? Día de Cristo, día del que está escrito, este es el día que hizo el Señor. El primero, el octavo. Celebrémonos con él, alegrémonos con él. Los 2 denarios son el conocimiento y la instrucción de la fe. Credo es auditus, dice San Pablo. Creemos por el oído, por la fe y la instrucción de la doctrina. Simbolizan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hablan de él. Y se los deja al dueño de la posada, que es la iglesia. Sí, la iglesia. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ella tiene como misión instruir en la fe, sanar al enfermo a través de las medicinas que son los sacramentos, no los merenderos. Qué importante, queridos hermanos, cada domingo, cada dies die, cada dies ecclesiae, dies Christi, Dominus die, día del Señor. Santificarlo estemos donde estemos, con o sin misa, acudir en lo posible a la posada, en espíritu o con los pies, acudir a la posada que es la iglesia, que es la Santa Misa. Allí donde se celebra misa, allí se construye la iglesia. Los primeros conquistadores lo primero que hacían era
no instruir, no hacer grandes ciudades, no explicarles que venimos acá a hacer grandes civilizaciones. No, 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 no. Lo primero que ponían y hacían cuando ponían pie en la playa, la misa, la misa, la misa, la misa. Lo primero es la misa, porque es la misa la que salva al moribundo del camino de la vida, con el vino y con el óleo del samaritano que ha de volver. El mismo que recibimos será el mismo que volverá. Allí seremos aliviados, cuidados, como gusta decir San Francisco de Sales, y lo repito tantas veces a este gran doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales. La Iglesia es un gran hospital donde todos convalecemos de las heridas. Nadie está sano, todos nos curamos allí, hasta la vuelta del Señor, en los últimos tiempos. Ya no hará falta este hospital, esta posada. Debemos prepararnos para esa vuelta, para ese retorno que pide estar en la posada, hallándose en ellos, en los sacramentos, y no ser ingratos al infinito amor de Dios por el cual bajó, se compadeció, nos cargó y nos llevó a buen seguro, lejos de los ladrones, que nos amó en Cristo, del que el libro de la imitación nos dice el libro del Kempis: llora, llora, duélete, de que aún eres tan carnal y mundano, tan poco mortificado en las pasiones, tan lleno de movimiento de concupiscencias, tan poco diligente en la guarda de los sentidos externos, tan envuelto muchas veces en vanas imaginaciones, tan inclinado a las cosas exteriores, tan negligente en las interiores, tan fácil a la risa y a la disipación, y tan poco a las lágrimas y la contrición, tan fecundo en buenos propósitos y tan estéril en ponerlos en práctica. Libro cuarto. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen, la Porta Christi, la que lleva a Cristo como arca de la alianza. Ella sí, arca de la alianza, decimos en las letanías lauretanas, arca de la alianza, sí. Pidamos a la Santísima Virgen crecer en la virtud teologal de la caridad, no por nuestros músculos ni nuestros esfuerzos puramente naturalistas, sino a través de la gracia sobrenatural, de la caridad teologal, de la gracia divina, de la que nos debe encontrar Cristo cuando vuelva, de la que hoy empieza a enseñarnos por el fariseo que pregunta, en la gran fuente de los sacramentos, bien vividos, preparados, recibidos, prolongados en la semana, con la gracia santificante que nos da la eterna salud. Ave María Purísima, sin pecado concebida.